Va. ¿Qué tal, amigos de Butaca C? Estamos en la segunda temporada o segundo episodio de esta versión política que tenemos en el canal, ¿no?, de YouTube, Spotify. En esta ocasión tenemos a la candidata de Juntos por el Perú. Ella va con el número 18, Gladys Pajuelo. Gladys, ¿qué tal? Es un gusto tenerte aquí en Butaca C. De igual manera, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy para hablar y conversar sobre lo que estamos planteando como Juntos por el Perú y la situación crítica que se encuentra la educación peruana. Claro, justamente Eh, me interesó el tema de la educación porque actualmente yo me estoy dedicando también a lo que es el rubro educativo, ¿no? Soy profesor de un instituto. Y me parece muy indignante que los alumnos no tengan las posibilidades básicas, ¿no? Como es internet, un dispositivo para poder conectarse. Justamente tú tienes amplia experiencia, si mal no me equivoco, eres maestra de un colegio público. Así es. Mira, yo tengo 30 años de servicio en la escuela pública, egresada de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Y bueno, ¿no? Mi vida ha sido el tránsito por la escuela, años tras años. Podría decir que conozco cercanamente la problemática del magisterio, la situación de los alumnos también, y bueno, y cómo estas políticas que hemos tenido nosotros en educación, lejos de mejorar nuestra calidad educativa, la ha perjudicado, ¿no? Eh, con claridad podría afirmar de que la situación educativa en nuestro país ya crítica, ya se conocía, pero lamentablemente en esta situación, en el marco de la pandemia, se ha agudizado aún más y las brechas pues de desigualdad de enseñanza en las escuelas o en todos los espacios que se han desarrollado ahora en la pandemia es prácticamente muy crítica, y por eso de que los maestros que hemos asumido esa responsabilidad ahora de hacer la educación remota, nos hemos encontrado en una situación grave, porque de hecho en principio esta situación fue muy sui generis. Realmente el Estado no pudo afrontar esta situación y prácticamente nos pasó de taquito a todos los maestros a asumir esta gran responsabilidad, sin siquiera habernos dado las herramientas necesarias para poder hacer la educación remota, ¿no? Y de eso es lo que justamente manifestabas, en el sentido de que los maestros, pues, al inicio de los meses del año escolar, que casi fue con la pandemia ya encima, los maestros, muchos de los maestros no tenían una tablet, no tenían internet, algunos en sus casas, contaban solamente con sus teléfonos celulares, algunos no tenían inclusive teléfonos celulares, y en el marco de ello, o en muchos casos también no tenían la capacitación necesaria para poder hacer el trabajo remoto que se estaba pidiendo, ¿no? Sin embargo, tuvimos un proceso de, digamos, de reinventarnos en ese proceso y empezar a hacer esas clases que de hecho los maestros, que hay una característica por el cual siempre, de repente, por nuestra misma profesión, no, nos caracterizamos por tener, es el tema de ser muy creativos, ¿no? Entonces muchos maestros, como ustedes conocen y han visto, pues transformaron sus casas en aulas, tuvieron sus cuartos donde todos sus materiales que normalmente siempre lo trabajamos a mano, los tenemos siempre, nosotros preparamos nuestros propios instrumentos eh, para poder trabajar. Entonces hicimos eso, trabajamos en nuestras casas, tuvimos que acceder a tener celulares nuevos, ¿no? Al muchos al uno o dos, porque el trabajo remoto para nosotros ha sido bien difícil y bien complicado. En realidad, muchos padres de familia ahora recién probablemente hayan podido entender la carga que tenemos y que hemos tenido muchísimos años a trabajar, no con 5 o 10, sino 20 o 30 alumnos en el aula con diferentes características, con Claro. diferentes modos de pensar, ¿no es cierto? Y ello es un trabajo pues bien complicado, ¿no? Al principio nuestra pelea ha sido más con los padres de familia que con nuestros alumnos, Claro, claro. O porque sea, te entiendo no perfectamente porque entendemos. como, claro, o sea, te entiendo perfectamente porque justamente como te comenté, yo también enseño, o sea, estoy enseñando ya casi un año, y justamente tú mencionaste un punto muy importante, que es la falta de capacitación. O sea, en un primer momento, Exacto. lógicamente, no pensamos que esta pandemia iba a ser tan grave o iba a ser, digamos, que nos quedemos en nuestras casas más de un año, ¿no? Pero la falta de Ujú. capacidad y la falta de empatía, sobre todo de los padres de familia, en el tema de entender la situación de los profesores,
Porque como tú bien dices, ¿no? O sea, son 40 chicos, bueno, en mi caso ya son adolescentes, jóvenes, de un rango de edad de 16 a 25 años. Yo tengo 27 actualmente, entonces como que los entiendo más o menos cómo pueden reaccionar ante diferentes situaciones, ¿no? Pero imagino a un profesor, no sé, de 50, 60 años, que tiene problemas con la conectividad, ¿no? O sea, adaptarse a usar el Meet, adaptarse a usar el Zoom, son diferentes cuestiones que no solamente el Estado, o sea, por ejemplo, la institución donde trabajo, sí nos ha dado capacitaciones de cómo usar estas diferentes herramientas y también nos ha dado como que orientación psicológica, ¿no? Porque, no te miento, los alumnos me han mandado mensajes hasta pasar a 12 de la noche y hasta me han pasado con sus Sí, padres porque ellos no entendían cómo funcionaban las clases, ¿no? Entonces, poco a poco como que tuvimos ahí que ayudarlos, ¿no? ujú. Sí, ciertamente la situación para el magisterio al inicio de los primeros meses fue sumamente complicado, sumamente complicado. De hecho, el tema de no contar con las herramientas necesarias para poder desarrollar las clases, como parte de ello la capacitación, tuvo pues un impacto fuerte al principio, porque se chocó con el hecho de no saber utilizar, eh, digamos, los medios, ¿no? Los medios digitales que ahora ya por propia cuenta los profesores lo entienden y muchos hasta ya manejan las redes sociales muy bien, ¿no? Claro, Mm, sí. por un lado fue positivo porque querramos o no, nos apuró a todos nosotros a meternos a ese esquema que mucho los jóvenes lo entendían y mientras que nosotros estábamos acostumbrados, en caso de los profesores, por ejemplo, de primaria, que soy yo, nivel primario, acostumbrados a hacer las clases muy, digamos, muy de cerca con los alumnos, digamos, utilizando nuestros libros, nuestros cuadernos, digamos, de una forma totalmente diferente a la que se desarrolló ahora, y eso fue un choque fuerte. Pero lo importante de todo esto es que esta situación que pasó, que pasaban los maestros en unos primeros meses, prácticamente el Ministerio de Educación no hizo absolutamente nada para apoyarnos, porque el tema de la capacitación, hasta ahora hay debilidades en el magisterio, sin duda. Hay muchos, y claro, este impacto más fuerte se ha visto en las zonas, pues, de nuestro país, en las zonas altoandinas, ¿no? En la zona más Claro. alejada de nuestro país, porque claro, aparte de que de los maestros no tener la capacitación, no contar con las herramientas, no tenían ni siquiera la conectividad. Entonces, ni siquiera la televisión en muchos casos no ha podido llegar a suplir las clases bueno, que de como sea en las ciudades, en las capitales de las regiones, todavía se tenía acceso. Entonces, esas brechas grandes que se ha creado de desigualdades en cuanto a las capacidades de los aprendizajes, está haciendo de que este año prácticamente los alumnos están pasando el año, ¿no es cierto? Con desventajas grandes, muy grandes, que va a ser bien difícil que se recuperen, ciertamente. Esto no va a ser sencillo. Sin embargo, lo que a nosotros más nos preocupa es que a pesar de haber tenido un año, de haber terminado con estas experiencias tan duras, tan fuertes, que se han dicho de diferentes formas en las diferentes regiones de nuestro país, estamos empezando el año casi en las iguales condiciones. Hemos tenido Claro. 2 meses de vacaciones, el ministerio no ha dado la capacitación como corresponde, que debería haber convocado a los maestros a capacitaciones en redes. A los Claro. alumnos, las tablets recién las están llevando a la región. El año pasado ni un alumno tuvo tablet. O sea, no, el millón quedó en palabras nada más. Ahorita, ya a partir de la quincena, recién según indica el Ministerio de Educación, se está empezando ya a la repartición, pero entendemos, si está empezando la quincena, pues o sea, en marzo va a ser imposible que llegue a todos, por lo menos a la cantidad de alumnos que se requieren y que necesitan, ¿no? Entonces, eso de hecho ya va a ser una traba para poder tener un inicio del año escolar, digamos, auspicioso. Y también, por otro Claro. lado, el hecho mismo también de que se está programando ya una vuelta a la escuela sin tener las condiciones necesarias para poder acceder a ella, ¿no? Entonces, hay Claro. cuestiones que de hecho no se ha aprendido. Y no se ha aprendido, entendemos esto porque en educación las cosas nunca se han llevado en serio. Siempre se ha ido detrás de las necesidades
y al no haber pues alternativas, al no haber prevención de una situación que ya hemos pasado, entonces ya nos da una claridad de que esto no se va a mejorar, ¿no? Por eso de que nosotros entendemos y pensamos de que los gobiernos, el próximo gobierno que suscite, que esté en todo caso dirigiendo nuestro país, tiene que tener una planificación pues muy coherente, pensando en que en el país la educación tiene que ser prioridad, igual que la salud, y que de hecho la planificación tiene que estar allí, ¿no? Sentada. Se cuenta ya con un Claro, plan ejecutado por el Consejo Nacional de Educación que en realidad no se ejecuta. Y ahí está puesto muchas cosas de las que pudo haber hecho los diferentes gobiernos que se han sucedido. Sin embargo, no, siempre es claro. improvisación tras improvisación. Sí. Entonces, esa es la Bueno, también hay situación. crisis tras crisis, ¿no? Entonces, Así es, claro, entonces en eso realidad. también lleva a la improvisación. Entonces, Sí, como también. que no podemos seguir un plan trazado, ¿no? Eso es una pequeña, como que, pequeño karma, por decirlo así, que tiene este país. Justamente tú, Sí, tú pues. mencionabas el tema de la desigualdad en lo que hay en la educación. Y yo creo, desde mi punto de vista, no sé si concuerdas conmigo, de que el sector educativo como que sí ha fijado mucho en los departamentos que tienen mayor desarrollo económico, ¿no? Por el apoyo de las mineras o de la empresa privada, ¿no? Por ejemplo, Arequipa, Moquegua, Trujillo. Y eso lo podemos ver en el tema de ranking, ¿no? Que hay anual, el tema que mide los conocimientos de los alumnos digamos, en primaria y secundaria, ¿no? Entonces creo que y, esta crisis, esta pandemia ha acrecentado, ¿no? Ha intensificado esa brecha de conocimientos que pueda haber a comparación de otros departamentos. Sí, es que de hecho hay regiones de nuestro país que tienen mejor infraestructura, pero estamos hablando de cuestiones así capital, ¿no? Claro. Que inclusive han dotado a sus maestros de laptop porque han tenido economía para poder hacerlo. Un caso cercano tenemos Callao, por ejemplo, la región Callao dotó ya hace 2 años, 3 años, les da laptop a los maestros, pero eso no es general, y en realidad la educación tiene que ser vista por el gobierno, por el Estado. O sea, la educación tiene que ser para todos igual, de ese tipo de desigualdades hablaba, ¿no? O sea, no lo puede dejar a que las regiones pueden apoyar a que esto se mejore, pero la responsabilidad debe ser del gobierno central, tanto No, salud como claro, educación. claro, pero Eh, digamos que lo que los está bien, planes, claro, pero los planes, digamos, si bien el gobierno los da, los gobiernos regionales los ejecutan, ¿no? O sea, como que más o menos por ahí la, digamos, irresponsabilidad de los gobernantes regionales, bueno, también culpa compartida con el Estado, ¿no? Con esto puede decir el Ministerio de Educación, eh, y eso que ha pedido un aumento en el presupuesto, ¿no? sí, o sea, como te decía, es educación y salud, básicamente, que debe ser visto por el Estado. Por ejemplo, el Estado en general paga a todos los maestros. El Estado tiene que preocuparse por la infraestructura de las escuelas, en general de todas, o sea, como una política de Estado. Por ejemplo, nosotros en el plan de gobierno se está planteando que haya un 2% exclusivamente para el tema de infraestructuras, porque, y esto a nivel nacional, o sea, para que el Estado lo fiscalice y lo vea, más allá de lo que las regiones, porque las regiones también tienen sus particularidades, ellos no ven netamente educación, ven todas las necesidades que tienen sus regiones, entonces ellos pueden ayudar en algunas acciones específicas, y como te digo, lo que ven ellos mayormente es a su capital, a los demás pueblitos prácticamente ni se acercan. Entonces, esto tendría que verlo el Estado, porque de hecho no puede ser posible que hasta ahora tengamos escuelas que no tengan las necesidades básicas, agua, luz, no puede ser posible, pero existen. Hay una brecha grande en infraestructura en nuestro país, ¿no? Obviamente que de repente acá en Lima no lo vemos, o sea, no lo notamos mucho, porque de hecho acá hay pocas, hay escuelas también que están destruidas, pero mayormente vemos escuelas muy bien edificadas, ¿no? Que tienen sus materiales inclusive necesarios para desarrollar la actividad educativa. Pero vamos a encontrar pues escuelas en zonas cercanas nomás, si nos vamos acá a las serranías de Lima, escuelas pues que están armadas con palitos y esteras y que no tienen siquiera carpetas y que los maestros se trasladan caminando Claro, y que sí.
tienen cargando su único cuaderno. O sea, una situación cercana nada más, una Sí. diferencia grande. O sea, de ese tipo de desigualdades hablaba, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar en todo el país. Yo he sido dirigente nacional antes del magisterio y he estado, pues, te estoy hablando de la sierra de Puno hasta adentro, de la frontera, he estado en la selva, en Requena, en El Dorado, por hablar con los maestros, porque, bueno, un poco esa es nuestra tarea cuando estaba en ese espacio, ¿no? Claro. O sea, he visto, he vivenciado la problemática grande que tenemos en la educación. Por eso es que te decía de que el Estado tiene que ser responsable de la educación. El Estado tiene que ver que educación y salud como derecho, y si verlo eso así desde el Estado mismo, o sea, no podría pasarle la responsabilidad a las regiones, más allá de que las regiones sí tengan también que ver con la mejora, ¿no? Sí que tengan que hacer una, digamos, una planificación de su currícula, por ejemplo, regional, ¿no? Que sí sería una gran Claro. responsabilidad para que esté de acuerdo a sus textos, sus características y las necesidades que requiera cada región. Entonces, de eso se trata, ¿no? De que en realidad el Estado esté a la cabeza y que todos los demás apoyen para que esto mejore, ¿no? Y de hecho, en el marco de la pandemia, va a ser lamentable, pero yo creo que se va a profundizar la crisis, definitivamente, ¿no? Por eso que es Claro, y importante esa de crisis va a que terminar, digamos, política de cambio. claro, ¿no? Y como te decía, esa crisis va a terminar afectando a los alumnos, ¿no? En un posible eh, competencia académica en el tema de postulaciones a becas, postulaciones a universidades, ¿no? Y Sí, lógicamente de no hecho, van a encontrar las mismas oportunidades que otros a nivel del extranjero. claro, eso va a impactar a los alumnos, sin vuelta a quedarlo. Ya no, simplemente pensemos nada más en los que han terminado este año el quinto de secundaria y no sé cómo van a poder hacer sus exámenes para ingreso. Ya les era difícil, ahora con esa gran Claro, desventaja de no haber podido recibir, pues no, por lo menos la educación de los meses completos, ¿no? Porque definitivamente, claro, por las cuestiones que ya hemos visto, ha habido bastante difícil llegar de claro. manera adecuada. Entonces, sí, o sea, ahí ya esto se va a tener que reformular, inclusive las capacidades que tengan que trasladarse los alumnos ahora, ¿no? Es complicado. Claro. Tal vez por eso también que un poco apura el retorno, ¿no? Pero el retorno está bien. No hay duda de que eso es mucho más eficaz, pero pues tiene que ser un retorno también garantizando, ¿no?, la salud de los profesores y de los alumnos, sin duda. Claro, o sea, yo considero que sobre todo si, digamos, el ministerio ha pedido, digamos, un aumento, que es lógico, con ese tema de la pandemia, para, asumimos, eh, digamos, reorganizar o rearmar el tema del sistema de limpieza, el sistema sanitario de cada colegio, pero también tiene que asegurar el tema de la salud de los profesores, ¿no? Por Porque, digamos, supuesto. muchos pasan, digamos, los 40 años, 50 años, y La también gran puedan mayoría tener, somos vulnerables. Yo claro, me considero una persona vulnerable, claro, y aparte de porque eso de hecho, puedan tener enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, así es, hay que tener también así conciencia sobre eso, ¿no? O sea, digamos también, es. este escándalo de vacunas como que también podría caerle al ministro de Educación porque no ha defendido a los maestros que al fin y al cabo van a ver el futuro de este país. Imagínate. O sea, en realidad nuestro país pasa una crisis moral grande, ¿no? O sea, de verdad que no sé qué ejemplo estamos enseñando, estamos entregando a nuestros niños que están viendo toda una situación tan crítica en nuestro país, tan caótica, que de verdad va a ser difícil poder decirles que la cosa no es así, ¿no? Que es diferente. Pero los malos ejemplos se ven cada día y todos los días y se suman más que va a ser complicado poder un poquito sacarles de la cabeza que las cosas pues son diferentes. Yo creo O sea, que el gobierno, sobre todo que, bueno, a los alumnos se les pide confianza, ¿no? Se les pide confianza para poder llegar a ellos mucho más fácilmente y poder que aprendan los conocimientos. Pero si están viendo, digamos, que el expresidente, supuestamente la persona en la que uno debe confiar, y totalmente, y sus directivos han traicionado, por decirlo así, al país, no, ocultando mienten, información. Claro, entonces ahí, bueno, aparte de eso también como que se ve que el poder te corrompe, ¿no? Entonces los alumnos que están creciendo con esa idea van a ver pues que lo más fácil es mentir, ¿no? Porque siempre funciona, ¿no? Tú así es. sales ganando mintiendo, ¿no?
Y hay como que ahí Así es, ¿no? hay que tratar de luchar con eso, ¿no? No, de hecho va a ser bien complicado porque en las escuelas, de hecho, las escuelas universidades, los institutos mismos, son espacios críticos, o sea, donde se tiene que hablar, se tiene que tocar y se tiene que orientar también, ¿no? Porque, o sea, hay cosas que uno pues no las puede tapar con el dedo, simplemente, sino hay que abordarlas. Y un tema de esto es el tema de la moral, de la ética, ¿no? Que tiene que salir, de todas maneras tenemos que trabajarlo para que esto mejore, que tenemos que enseñarles a nuestros niños que, bueno, pues hacer política no es malo, ¿no? La política cambia cosas. Enseñarles de que la mentira pues siempre trae consecuencias, ¿no es cierto? De que debemos aprender a ser, como se dice, a ser personas íntegras, ¿no? Entonces, pero los malos ejemplos están ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? O sea, nosotros creemos de que en el marco de toda esta situación de nuestro país, tenemos que, obviamente, levantar nuestra voz de protesta, pues, ¿no? Hacer la crítica como corresponde, llamar la atención, porque esto no puede ser normal, no debe ser normal, y el país tiene que pasar todo un proceso de generar también situaciones en el que al que caigan esto se castigue, y se castigue severamente, como corresponde, ¿no? Porque así como hemos visto tanta facilidad para hacer las cosas y consumar situaciones inadecuadas, también debemos de recuperar un poco, digamos, un país pues con una nueva moral, ¿no? Que signifique pues que las personas estamos para mejorar, las personas estamos para trabajar, las personas estamos para combatir la corrupción, pero más que todo también para hacer un trabajo en equipo, ¿no? Y Claro, no, social, y sobre no todo un trabajo buscando individualista que... claro, bueno, también buscando Sí, pues, el bien común, pues, ¿no? Que es donde, digamos, exacto. parte de la sociedad, parte, digamos, la familia, todo, ¿no? Así es, ¿no? Porque no puede ser posible que, dice, yo quiero llegar aquí y piso cabezas, o simplemente solamente yo me cuido y los demás no me importa, que es lo que nos han demostrado ahora sí en nuestra cara pelada, de que, bueno, pues como yo puedo, como tengo el poder, entonces yo, mi hermana, mi primo, mis cuñados, mi Claro, sobrino y todo el que pueda ahí, y todos los demás, como quien dice, muéranse, pues, ¿no? Porque de verdad que esta situación ha sido tan desastrosa la que ha pasado con nuestros políticos y nuestras autoridades y todo lo demás, que prácticamente han hecho trizas, pues si algo quedaba de estos esperanza, gobiernos, ¿no? claro. Yo creo que la poca esperanza De que los jóvenes, y también me incluyo, prácticamente nos han querido qué claro, terrible, de verdad, qué prácticamente, terrible. claro, prácticamente moralmente, como te decía, la poca esperanza que nos quedaba por este país, por creer en las autoridades, como que se ha quedado destruida, ¿no? Pero bueno, Pues sí, Gladys, ya hemos hablado un es, poquito de la coyuntura, el tema de la educación, pero básicamente quiero que nos menciones acá en Butaca C, en su versión política, y no olvidar que postulas con el número 18 de Juntos por el Perú, tus propuestas concretas cuando llegues al Congreso. nosotros tenemos nuestra primera propuesta que lo ha también Verónica Mendoza en muchas oportunidades lo ha manifestado, es el tema de ver la educación como un derecho, ¿no? Esto está obviamente en el marco de la misma forma de una nueva constitución, que eso obviamente va a ser un proceso, pero sí lo remarcamos y lo señalamos porque va a ser un trabajo que lo vamos a realizar. Otro asunto puntual es el tema de las herramientas digitales, que la conectividad, como se ha dicho, la conectividad como un derecho, que vamos a trabajar puedan acceder a la conectividad, ¿no? Es algo concreto y puntual también que vamos a trabajar. Y algo importante, lo que también quería señalar, es el tema de la educación privada. La educación privada, como ustedes conocen, había una ley, la 883, que señalaba con claridad, daba digamos, los argumentos legales para que en cualquier espacio, quien quería brindar una educación privada podía hacerlo, ¿no? Y producto de ello,
hemos visto que muchísimas escuelas, por ejemplo, de la educación básica, se abrieron pues en casas, en garajes, y se multiplicaron en una cantidad enorme que llegó casi a superar el 50% de la escuela entre pública y privada, estaban 50 y 50. Sobre texto, obviamente, de que esta escuela privada iba a solucionar el problema de educación, iba a mejorar la calidad educativa, ¿no? Sin embargo, las cifras lo dicen con claridad. La crisis de la educación se profundizó y no mejoró absolutamente nada. Pero lo que es peor aún, que en el marco de una pandemia, estas escuelas privadas no pudieron sostener la educación, en todo caso sus alumnos, y esos alumnos prácticamente en avalancha se trasladaron a la escuela pública, porque hubo toda una crisis también de carácter económico, que los padres ya no podían pagar siquiera esas pensiones pequeñas que en algunas escuelas se daban. Entonces, ¿qué pasa? Pero sí hubo escuelas muy grandes, con enorme economía, con ganancias fabulosas, y hablamos también aquí de la escuela privada, de la escuela básica, de los institutos, de las mismas universidades, donde en el marco de que ellos brindaban la escuela y no era un negocio, no eran lucrativas, no pagan impuestos. Entonces aquí nosotros también queremos proponer de que la educación privada tiene que pagar impuestos, tiene que estar regulada aparte, ¿no? Que brinde una buena educación, pero a su vez también en el marco de sus ganancias pague los impuestos. Y que estos impuestos se reviertan a la escuela pública y que pueda generar esos recursos para que pueda mejorarse, por ejemplo, el tema de los materiales, Ah, sí. básicos y necesarios para que los alumnos tengan mejor en la calidad educativa. Y otro aspecto también estábamos viendo de que el tema de la dignificación docente, modificar, ¿no?, la ley de reforma magisterial para que el maestro pueda mejorar también y acceder a sus haberes, ¿no? Como ustedes saben, ahorita hay un piso salarial que es permanente y creemos de que esto debe ser duplicado en el marco de los 5 años, está puesto en nuestro plan de trabajo, que el maestro debe mejorar, y a partir de ese piso salarial, ya según la escala, obviamente también mejorará su salario. Otro asunto también importante era garantizar las condiciones de trabajo de los estudiantes en cuanto a infraestructura, ¿no? Y hay un planteamiento, era también de un presupuesto específico para infraestructura de un 2%, que sea específico, de tal manera que no haya escuela que no tenga pues, los servicios básicos, y que tenga una infraestructura también adecuada, porque obviamente esto se podía hacer también en el tiempo y en el espacio que se desarrollaba en un gobierno nuevo como el de Verónica Mendoza. Son cuestiones centrales que estamos trabajando, y aparte de ello había algo que seguramente muchos dirán de que el Congreso no genera recursos, no puede plantear temas económicos, pero hay una problemática central en el magisterio, que es el pago de una deuda social que al maestro le deben hace muchísimos años. Yo soy maestra, yo conozco mucho de ese tema, Claro. y el pago del 30% es una deuda pues que el magisterio lo tiene años. Los gobiernos, para que reconozcan esa deuda que está puesta en la ley de profesorado, les den en cuenta, ahí ellos, había un pago del 30% que nunca lo ejecutaron, y ese pago del 30% era justamente por preparación de clases. ¿A qué se debía eso? Era de que reconocían de que como el maestro estaba sus 5 horas en el aula, en la escuela, pero el trabajo el trabajo de evaluación docente, la evaluación de las, digamos, evaluaciones mismas de los alumnos, el trabajo de preparación de sus informes, de su desarrollo de sus clases, su planificación y atención mismo de los alumnos fuera de las horas de clase, o sea, se reconocía un 30% del haber que nosotros teníamos en ese momento, ¿no? Entonces, esa deuda se acumuló hasta el año 2012, que se cambia a otra nueva ley, ¿no es cierto? Reforman la ley, retiran eso, pero esa deuda quedó. Y esa deuda es algo que el magisterio hace muchos años lo reclama. Y yo creo que con voluntad política eso se puede hacer. Se puede empezar a pagar por lo menos. Y creemos que sí podemos generar allí un presupuesto específico que por lo menos cada año se pueda ir pagando una deuda. Porque el pretexto del gobierno, bueno, anteriormente cuando era dirigente, era de que no, es mucho dinero, es imposible, ustedes son demasiados maestros. No, es algo de 2.000 millones, lo siento, ya,
que iba a pagar, imposible, no se puede. Y con esa palabra imposible no reconocía. Entonces, han sido gobiernos que a pesar de que hay sentencias judiciales, porque el magisterio lo ha elevado, ha hecho juicio administrativo, lo ha pasado a juicios penales, le ha ganado el Claro, juicio al ministerio, hasta no le paga. Entonces prácticamente el Estado no cumple con sus propias normas, con sus propias leyes, en claro, este caso, Poder Judicial. Entonces, yo creo que eso es algo que es una aspiración del magisterio, pero más que una aspiración es un derecho, esa deuda. Entonces, por lo tanto, también trabajar para que empezar a generar una norma o una ley o que se especifique un presupuesto ampliatorio de lo que ya existe, porque se ha claro. llegado a estar ahorita a 500 millones anuales que pagan, pero que en realidad pues no llega ni a 1.200 maestros, y en realidad pues son 300.000 maestros los que tienen esa deuda. Entonces, eso es algo que también es un compromiso particularmente que tengo yo como maestra, de trabajar para que esa deuda social empiece a tener, pues, empiece a caminar y pueda incrementarse por lo menos el monto que ya, por presión misma, por la huelga, los paros y todo lo demás que se han hecho, Claro. se incremente y se empiece a pagar esa deuda de manera mucho más adecuada y de manera mucho más masiva, sin necesidad de un juicio, porque no necesitaríamos hacer judicializar un tema que ha estado en una ley que es un derecho al trabajo. Claro, o aunque también lo pueden aplicar con la figura de un bono, ¿no? Como lo hicieron los médicos con el tema de la escala salarial, ¿no? Bueno, aunque los médicos pues, han hecho muchas luchas en el sentido de paros y huelgas, no dudo de que los maestros, bueno, también he visto su lucha, ¿no? Constante, pero parece que el gobierno como que se turna, ¿no? Un día está en el sector salud, digamos, atiende sus pedidos y luego los olvida y viceversa, ¿no? Con educación y es así. Y en cambio, pues lo que no ve el Estado, lo que no ve el gobierno es que eso afecta también en la actitud de muchos maestros, ¿no? Porque si no ven, digamos, que valoran su trabajo, es algo difícil que ellos como también vayan motivados, ¿no? Y también busquen las mejores estrategias para poder llegar y desarrollar ese bichito académico o ese bichito de investigación que debe haber en los alumnos, ¿no? Claro, de hecho es así, o sea, todo su tiempo para también mejorar su trabajo y poder capacitarse en todo caso, porque el tema es permanente, por eso que no te decimos que el Estado tiene, y tiene presupuesto para capacitar, ellos gastan muchísimo presupuesto en proyectos innovadores, en una serie de personajes que contratan, pero que al final, o sea, desconocemos cuáles han sido los impactos, si mejoró o no mejoró, al final siempre el resultado es crítico. Entonces, nosotros creemos de que la capacitación tiene que ser directa, ¿no? Con los mejores profesionales para que el maestro también pueda estar preparado, y también se le puede exigir, porque de eso se trata. Pero sin embargo, los maestros siempre han sufrido pues el problema del salarial, han sufrido bastante de eso, a pesar que estos últimos años, como sea, se ha mejorado un poco, pero siempre hemos tenido ese gran problema, por eso que muchos profesionales trabajan en dos sitios, o tienen otros negocios, o tienen Claro, otra forma de agenciarse, y de hecho descuidan también al labor docente. Obviamente, si esto mejorara, pues esto también podría también exigirse que se dediquen solamente a la profesión docente, ¿no? Pero de hecho, siempre el profesional en educación ha sido mal pagado, definitivamente sí. De todos bueno, los es trabajadores cierto. del Estado, lo que menos pagamos, lo que menos se nos paga. Y eso es un trabajo Es que un se tiene trabajo que hacer que, también en la es un ley trabajo de que, reforma. claro, y es un trabajo más demanda, ¿no? Como te, bueno, como te comenté, yo ahora que soy maestro o docente, por decirlo así, estoy viviendo lo que pasa un maestro, ¿no? De primaria o de secundaria, ¿no? Que sus alumnos, mm, como que, o sea, uno está acostumbrado a hacer su trabajo y nada más, y ahí termina, ¿no? Tú tienes una vida, nada más. Pero en cambio ahora los alumnos como que te abordan, ¿no? Porque te Sí, piden consejos de seguir o no seguir. También la deserción académica es una problemática que hay sobre todo en los institutos y en las universidades, ¿no? Porque ven que lo más fácil es trabajar por tu cuenta o sacar la vuelta, digamos, al Estado o a la educación, ¿no? Pero si quieres sí, lograr algo formal o algo grande, tienes que seguir ciertas pautas académicas en algún momento de tu vida.
Claro, este año ha habido bastante alumnos que han salido de la escuela. No han salido, han abandonado la escuela, 300.000 según lo que indica el mismo ministerio, que han abandonado por muchos motivos, ¿no? Por no tener conectividad, porque sus papás no tuvieron trabajo y tuvieron que irse a trabajar, Claro, porque simplemente, bueno, no hubo quien les diga, ¿sabes qué? Sigue las clases o quien los conduzca y simplemente estuvieron solos y abandonaron, ¿no? Entonces, en cualquier aula virtual que nosotros, yo pongo ejemplo mi escuela nada más, ahí en todas las, no hay aula que no se hayan salido 3, 4, 5 alumnos así, o sea, de medio año, septiembre ya desaparecieron. O sea, no terminaron el año escolar, por muchos es motivos. Y lamentable eso sí es preocupante, la situación. es preocupante, pero eso se ha dado en todos sitios. Porque, y también imagínate que los alumnos que se trasladaron de la escuela privada, que abandonaron la escuela privada porque les cobraban las pensiones sin siquiera poder rebajarles absolutamente nada, y tuvieron que salir, esos alumnos perdieron meses de clases. Abandonaron Claro, en mayo, así, para el traslado, y cuando los integraron en septiembre. Estoy hablando de agosto, de septiembre recién los integraron porque el ministerio no había forma de cómo, no sabía siquiera a qué escuelas integrarlos, esa es la verdad. Y entonces como claro, que porque recién también estábamos viendo como, quién tiene claro, la pero como son capacidad, quién... privadas, también ahí puede haber un problema, pues, ¿no? Ujú. Y entonces todos esos meses que esos niños no han atendido clase, que solamente han estado con el tema de la televisión, que ha sido bien limitado de pasada, entonces ha sido complicado, ¿no? Y Claro. otro también a raíz de esto, me acabo de acordar que también tenemos una propuesta para una ley que regule el tema de la televisión, el tema de la televisión que sea más cultural y que tenga una hora por lo menos de programas educativos. Recuperar eso que hace muchos años había, ¿no? ¿Para qué? Para que ayude a ese tema del trabajo remoto, pues, porque eh, aprendo en casa tiene sus límites. Como tú ves, casi es cortos nada más para cada grado. Sí, Entonces, claro, la televisión tiene que ayudar en la cultura, porque esa es una de las características, por último, que es la televisión existe. Entonces, eso hay que regularlo. Eso hay que regularlo y en una norma se indique de que todos los canales de televisión públicos y privados tengan que tener su hora de educación, cultural o hora claro. básicamente, Aunque también podría, digamos, con darse no carácter solamente en la educación básica, sino también en la estimulación temprana, ¿no? Para los bebitos que claro, estén próximos a pues, entrar a un nido. porque en realidad ese sector, por ejemplo, de la educación, de la estimulación, el sector de nivel inicial está sufriendo una crisis tremenda, porque Claro, definitivamente la educación para ellos tiene que ser muy vivencial. O sea, de la forma como se está claro, haciendo, definitivamente no cumple los objetivos. Entonces claro. habría que tener un programa en el cual enseña al padre lo que tiene que hacer, al padre o a quien esté a cargo de la niña, ¿no? Cosa que en Es realidad, cierto. estando con no ha sido complicado, ¿no? Mi colegio fue ahí inicial y uy, la profesora. O sea, definitivamente ellas hacen la evaluación, porque hemos hecho evaluación de impacto nosotros también, y la mayoría de colegios lo hemos hecho en realidad como parte nuestra, y sí hemos visto pues las cosas que se van a venir el día que vuelvan, ¿no? Que de hecho los niños Claro. van a tener Bueno, problemas. Los que no han hecho la inicial, han hecho virtual, pasar primer grado, va a ser bien va a ser complicado. complicado, Sí, bien complicado. Así estamos. Pero bueno, ya en parte he hecho algunas propuestas que tenemos claras en esto. es cierto. Bueno, Gladys, sinceramente ha sido un gusto tenerte acá en Butaca C en versión política. Hay que recordar una vez más que postulas con el número 18 por Juntos por el Perú. Sí. ¿Algo pequeño que quieras añadir? Sí, bueno, yo lo que podría añadir es de que a todos tus oyentes, ¿no? Y televidentes, decirles que estas elecciones nos debe llevar a una gran reflexión. Todo esto que está pasando en nuestro país no debe pasar por gusto, o sea, debemos salir a reflexionar mucho, pensar, analizar, criticar también, pero más que todo, estas elecciones deben ser bien pensadas, ¿no? O sea, no volvamos a lo que siempre hemos hecho. O sea, no critiquemos para volver a votar, porque alguien me dijo, porque alguien me contó, porque simplemente mi amigo votó por tal, ¿no? Yo creo que también va a ser responsabilidad nuestra quien Claro, conduzca a nuestro país los próximos 5 años. Y en realidad para nosotros que somos gente de izquierda, y tengo que decirlo así, es una oportunidad
que quisiéramos que se nos dé, ¿no? En nuestro país, la izquierda nunca ha gobernado. O sea, hablan de Es Yantu cierto, Mala, que ellos nunca han sido de izquierda. Ellos han sido unos grandes claro, oportunistas, ¿verdad? Y el plan que tiene Verónica es un plan que sí ha sido trabajado con bastante, digamos, seriedad, y su plan puede llegar, todos pueden verlo, está ahí publicado, ¿no es cierto? Pueden acceder a ello y van a ver todo lo que se va a trabajar. Nosotros, los que estamos en ese equipo, tenemos un compromiso de trabajar por y para el pueblo. Y particularmente yo tengo un gran compromiso con el magisterio, con los niños, porque ese es el espacio donde me he desarrollado y me preocupa la situación crítica que vivimos, ¿no? Les solicito en todo caso apoyar mi candidatura. Yo soy Gladys Pajuelo, con número 18, y bueno, pues ahí me tendrán, si es que accedo a ese espacio que es el Congreso de la República, trabajando cercanamente y siempre conversando con todos, ¿no? Recibiendo a todos, porque creemos que es un espacio justamente muy democrático que debería ser, pues, que debería servir más que todo para recoger todo lo necesario, todo lo que hemos visto y todo lo que requiere, pues, nuestro pueblo peruano. Nada más. Te agradezco más bien por la invitación. no, de qué, Gladys, ha sido un gusto tenerte aquí en Butaca C, su versión política. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Esperemos sus repercusiones en las redes sociales. Hasta la próxima semana y próximo episodio. Adiós.